por todos los amados que están conectados, los que se van a conectar, o aún los que van a escuchar esta grabación, Rey. Te pido que tu Rúa nos ayude en esta mañana a abrir esos ojos espirituales, esos oídos, que podamos escuchar tu palabra, que no sean palabras simplemente vanas, sino que lleguen a nuestra vida y que podamos volvernos hacedores, no simplemente oidores. Rey, que tu Rúa nos acompañe en esta mañana, que seas tú hablándonos, porque necesitamos de ti, Rey. Necesitamos de tu palabra, de tus instrucciones, porque Él es la que nos guía a esa perfección, a ser tus hijos perfectos delante de ti. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, invito a mis amados de Oceana Lobo Guerrero que reciten el Shema, por favor. Toda, toda. Así es, Rey. Gracias, gracias, porque hoy queremos escuchar tu voz, Rey. Por eso te bendecimos y te alabamos. En nombre de Yeshua, nuestra obra de Mashiach. Toda rabá. Amén, amén. Amén, amén, mis amados. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando, yo creo que desde que empezamos a tener cierto entendimiento en la Torá. No, es más, desde cuando empezamos a caminar, pero no en la Torá, no en Yeshua, no en Dios o en Jesús, sino desde cuando empezamos a tener cierto entendimiento. Nuestros padres, ¿qué era lo que nos enseñaban? Nos hablaban de los mandamientos de Dios, ¿cierto? Nos hablaban de que nos enseñaron de pequeñitos que habían 10 mandamientos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los mandamientos que no se hablan, porque no podemos hablar, tenerlo por seguro que las congregaciones que buscan a Adonai no hablan sino solo de los 10 mandamientos, ¿cierto? Hablan solo de esos 10 mandamientos. Amarás a Adonai sobre todas las cosas, no te harás imágenes falsas,
amarás a padre y a madre, los honrarás, no robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, ¿cierto? Pero ¿qué con ese otro listado de mandamientos que hay? ¿Qué con esas otras ordenanzas que el Eterno nos ha regalado? Porque los 10 mandamientos fueron entregados en el monte del Sinaí a través de Moisés, ¿cierto? Y las otras ordenanzas que sabía el pueblo de Israel, que inclusive desde Adán ya habían ya había mandamientos. ¿Sí sabían eso, amados? Que desde Adán, Adonai ya nos había empezado a dar mandamientos. ¿Sí? Hasta ahora siempre hemos entendido que es la Torá, ¿cierto? Es una instrucción. No son solamente los mandamientos, sino hay más que ellos, mis amados. Yeshua menciona a los fariseos, ¿cierto? Que lo más importante de la Torá es la Gesed. ¿Qué es la Gesed? La misericordia, ¿cierto? ¿Qué es la Sedaká? La justicia, ¿cierto? ¿Qué es la Emuná? La fe. Entonces Yeshua les decía a los fariseos, más que los mandamientos, lo importante es la Gesed, la Sedakat y la Emuná en Adonai, ¿cierto? Lo cual ellos habían olvidado. Ellos se les había olvidado que eso existía. ¿Por qué? Porque acomodaban la Torá a su conveniencia, ¿cierto? Entonces, vayámonos a Matillá 23:23, mis amados. Dice, ahí Yeshua les dice a los fariseos, ay de ustedes, maestros de la Torá, y perushín, hipócritas, ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá, la justicia, la misericordia y la confianza. Estas son cosas que deberían de haber atendido, sin tener negligencia de las otras. Si tienen alguna versión diferente, me gustaría escucharlas, mis amados. Dorita, que le gusta tener versiones diferentes. ¿Tienes alguna versión diferente, mi Dorita? Estoy buscando. Amén, amén. Un momento. Esta versión que tenemos acá es. Creo que es la Reina Valera. Bueno, voy a leerles la versión Torah viviente. Pobres de ustedes, escribas y peruchín hipócritas, que diezman la menta, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquello. Amén, amén. ¿Cierto? En la Torá, desde el Edén, mis amados, viene la misericordia. Y viendo su bondad, vemos cómo Adonai ha perdonado los pecados. ¿Cierto? Desde el principio, mis amados. Y así vemos cómo dentro de ella encontramos el amor y la gracia de Adonai en cada uno de nosotros, mis amados. En la Torá encontramos también las experiencias de los patriarcas, ¿cierto? Conectándose con el Eterno y estableciendo así las bases de la emuná. ¿Esa emuná en quién? En Adonai, ¿cierto? Y esto nos muestra también la amplitud de la Torá en que no solo los mandamientos, mis amados, no solo los mandamientos, las leyes y estatutos, sino que establece nuestro estilo de vida como pueblo, pero como pueblo de Adonai. Porque si nosotros queremos ser ese pueblo que Adonai ha escogido, que Adonai ha apartado, si tú quieres pertenecer a ese remanente de Israel que Adonai esparció por el mundo,
tenemos que guardar los mandamientos, pero no solo los 10 mandamientos, mis amados. En muchas y diferentes historias están escritas todas las cosas, amados, para que podamos entender qué es lo que le agrada al Eterno y cómo nosotros como humanos podemos y tenemos que acercarnos a Él. Todas las historias que aparecen en la Torá, mis amados, son para aprender a vivir como Adonai desea que vivamos, mis amados. Pero dentro de la Torá sabemos que existen mandamientos desde el principio y que van apareciendo de una manera muy diferente. Ahora, mis amados, vamos a escuchar a nuestro amado David. Él va a empezar a mostrarnos en dónde aparecen los otros mandamientos. ¿Cuántos mandamientos en total son? Aunque yo creo que más de uno de mis amados saben cuántos mandamientos hay, ¿cierto? Me gustaría escuchar cuántos mandamientos creen que existe, que el Eterno nos ha regalado, mis amaditos, antes de que mi amado David arranque. 613. Amén, muy bien, 613. ¿Y cuántos están vigentes? Tranquilos, mis amados, estamos practicando para el Cajú. Yo sé que ustedes no lo han practicado, pero vamos a empezar a conocer cosas nuevas. Son preguntas cauciosas. Adelante, mi amado. Aquí mi amado David va a empezar a enseñarnos cuántos mandamientos hay, cuáles están activos, cuántos ya no los vemos y el por qué ya no los usamos. Amén. O cómo se pueden aplicar y cómo no se van a aplicar. Adelante, mi amado David. Amén. Shabbat Shalom para todos. Vamos a mirar, creo que todos debemos saber un poco sobre esto que de pronto vamos a hablar en esta hora. Hay un hombre que ha recopilado los mandamientos. Este varón es Maimónides, que era un judío, que escribió algunos buenos escritos. Sin embargo, Yeshua, en Yeshua, pero todos los demás que no enseñan diferente al Mashiach dentro del judaísmo. Este varón era un judío, era un judío que decidió, digamos, recopilar todos los mandamientos. En muchas cosas, digamos, el judaísmo tiene muchas cosas buenas, pero hay unas cosas que de pronto no son tan buenas, como no reconocen al Mashiach, a Yeshua. Esto se le ha sido como una venda en los ojos completamente. Algunos, por eso van contra los judíos. Pero este varón, Maimónides, siendo un doctor, alguien estudioso que estuvo en lugares importantes, estuvo en muchos lugares importantes, se dio en esa tarea de buscar, digamos, de estudiar sobre cuántos mandamientos había. Empezó a cuadrar algunas de las cosas, a escudriñar las escrituras y recopiló el listado de 613 mandamientos. Él fue el que escribió y habló sobre esos 613 mandamientos. Estos mandamientos los podemos encontrar en la Torá, en los primeros 5 libros de la Escritura, que muchos conocen como el Pentateuco. Y también sabemos y ya hemos comentado que el Taná dentro del judaísmo también se le puede llamar a todo como Torá. Cuando los discípulos de Yeshua hacían referencia a la Torá, obviamente no se referían solamente a los 5 primeros libros, sino también a los profetas, a los escritos. Entonces, al ver esto, podemos comprender qué es la Torá y que cuando está hablando de ella puede estar hablando de todo lo que está escrito, pues todo es para vuestra guianza
y lo cual también se habla dentro del Brit Hadashah. Dentro de estos 613 mandamientos hay algunos que hoy ya no tenemos que guardar. Y esto es solo entender, y hay que saber que que yo guardo o que no guardo, hay que tener diferencia cuáles son y cómo son esos mandamientos, aún cómo separarlos, cómo entenderlos. Estos mandamientos no solo es el decálogo escrito en las tablas, sino todo lo que nos ordena el Eterno, desde el Brit Hadashah. Mis amados, tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de esos 613 mandamientos, como nos enseñaron, nos hablaban de la ley, pero entendiendo un poco, estamos hablando de la escritura en general. Por eso algunos decidieron no guardar los mandamientos. Por eso en ese tiempo, cuando Yeshua llegó, posiblemente dejaron estos varones que enseñaban cosas importantes de esos mandamientos, como la justicia. ¿Cuáles serían entonces, cuál sería ese primer mandamiento que encontramos? Podríamos preguntarnos, ¿cuál sería ese primer mandamiento que encontramos? El primer mandamiento que aparece en la Torá es fructifíquesen, multiplíquesen. Es el primer mandamiento que encontramos en la Torá. Por eso no podemos decir que la Torá, los mandamientos fueron dados solamente a partir de Moshe, porque todo este tiempo ya había mandamientos. El Eterno fue diciendo, guiando cómo hacerlos, especificando otras cosas con respecto a algunos de ellos. Entonces, mis amados, cuando se habla de la Torá, muchos, o de la ley, muchos hablan después de Moshe, que fue dado allá. Pero tengamos en cuenta que desde antes de eso el Eterno ya había establecido mandamientos. No podemos ir simplemente a ese punto que fue después de Moshe, como muchos dijimos, muchos dicen, los mandamientos de Moshe. Ya eso no nos pertenece a nosotros. Pero recordemos que la Torá es toda la escritura. Voy a darle paso aquí a nuestro amado Ricardo para que él continúe. Amén, amén. Bueno, mis amados, ¿cómo ven? ¿Cómo viene ese primer mandamiento? Ustedes, honestamente, cuando leían la Torá, cuando leían la palabra, ¿sí habían encontrado esto como un mandamiento de Adonai o simplemente como una recomendación? Multiplíquense y fructifiquen. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan, mis amados? No, pues nosotros antes no lo habíamos entendido así. Antes, pues, pensé, o sea, lo que uno siempre conocía, que ya los mandamientos habían dado, pues, ya en el Sinaí, de ahí para allá, pero que en el principio fuera sido ese mandamiento, pues, uno de ellos, porque empezaron los mandamientos, no lo habíamos entendido antes, ¿no? Ahora es que ya, pues, ya gracias al Eterno podemos entender todas esas cosas. Así es, mis amados. Y eso es también porque nosotros, aunque nosotros no somos judíos de sangre, nosotros tenemos que basarnos mucho en las enseñanzas de ellos. Sí hay enseñanzas donde sabemos que el judío ortodoxo, el judío que viene de Israel, que viene de la tierra de Israel, originalmente no cree que Yeshua sea el Mashiach, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo que ellos enseñan sobre el entendimiento de la Torá no sea cierto. Porque mire, Maimónides era un judío, un israelita, ¿sí? Era un israelita
que creía en Adonai. No creía que Yeshua fuera nuestro Machía, que fuera el libertador, el que iba a mandar a Adonai a rescatar a su pueblo, ¿cierto? Pero él sí creía en todo lo que estaba escrito en la Torá, y el Eterno le colocó esa inquietud en su corazón de empezar a escudriñarla. Y el Eterno, a través de esa emuná que tenía este hombre Maimónides, le dio la sabiduría y le abrió los ojos espirituales a este varón para que él pudiera ver que dentro de la Torá habían más mandamientos, porque entonces el pueblo de Israel, desde la creación, desde que salió Adán y Java del jardín del Edén, ¿cómo habían vivido sin leyes? ¿Cierto? Pero resulta que no. Adonai ya había dado unas leyes, pero muchos no las habían tomado como mandamientos, sino hasta que nuestro amado Maimónides se tomó a la tarea de empezar a investigar en la Torá por qué no habían, o qué mandamientos o qué leyes habían antes de los 10 mandamientos, y él empezó a encontrarlos, ¿cierto? Entonces, mis amados, yo quiero saber por qué existen todos estos mandamientos y para qué nos sirven, mis amados. Es como el manual de vida que nos da el Eterno para que vivamos una vida conforme a lo que Él quiere para nosotros, ¿no? No que vivamos a nuestra manera. Así es, así es. Muy bien. Eso es como ese manual. ¿Recuerdan los que estudiábamos hace años que nos dieron el manual de Carreño? Donde nos enseñaban que debíamos respetar, que no ser groseros. Eso es lo mismo, ¿cierto? Es nuestro manual de convivencia con el Eterno, ¿cierto? Entonces, la palabra Torah en el hebreo se escribe muy similar a como se escribe Adonai, ¿cierto? Y sabemos que en el hebreo cada palabra tiene un valor numérico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se escribe la palabra de Adonai, la palabra Torah. La palabra Torah se escribe con la Taf, con la Ba, con la Hei y con la Resh, ¿cierto? Entonces, este valor es un valor gemátrico o un peso gemátrico, ¿cierto? Y esto sumaría un total de 611. La palabra Yirat, esta palabra significa temor, ¿cierto? Pero ¿temor de qué? Temor de Adonai, ¿cierto? Y si sumamos la gematría completa de esta frase, el Yirá Adonai, temor de Adonai, también suma 611. Entonces, si nos damos cuenta, cómo está escrito Torah y cómo se escribe Adonai, son muy similares. Y si sumamos la palabra Yirá, esta palabra Torah viene repartido de esas dos palabras, de Yirá Adonai. Torah es el resumen escrito de temor a Adonai. Cosas que no habíamos aprendido, que no habíamos comprendido. ¿Por qué, mis amados? Porque no teníamos el conocimiento que Adonai nos está regalando ahorita. ¿Cuál es? Tener la oportunidad de aprender el hebreo, de escudriñar su palabra hasta lo más profundo. Pero nosotros no podemos llegar a escudriñar una Torah escrita en español porque no está bien traducida al 100%. 1. 2. Porque no podemos ver cómo está escrita la Torah en el idioma original. Entonces no podemos ver esas comparaciones tan hermosas que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Pero ¿de qué nos sirve ese valor numérico, mis amados? El valor numérico nos muestra la perfección en el temor de Adonai, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que si investigamos cuánto pesa gemátricamente la palabra Torah,
y después nos damos cuenta que la palabra Jirá Adonai pesa lo mismo, quiere decir que esas dos palabras suman, es una misma palabra o es un mismo conjunto. Por eso es importante que aprendamos el valor numérico o el valor gemátrico de las palabras en hebreo, mis amados, ¿cierto? La Torá nos va a llevar a conocer y tener realmente el temor a Adonai, Jirá Adonai. Por esto vemos que Yeshua dijo, mis amados, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la Torá, ¿cierto? Él le dijo al pueblo de Israel, allí a los fariseos, le dijo allí a los ancianos que estaban diciendo que él estaba enseñando cosas diferentes a la palabra. Él les dijo muy claro en Matillá 5:17, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Entonces, mis amados, si Yeshua les estaba dando la interpretación correcta a el pueblo de Israel, nosotros siendo pueblo, ese remanente esparcido por el mundo, ¿no creen ustedes que también debemos buscar esa revelación exacta que Adonai les estaba enseñando? ¿Ustedes qué opinan, mis amados? Como recibimos el temor de Adonai, mis amados, ¿cómo podemos nosotros recibir ese temor de Adonai? Entendiendo todo lo que está escrito y nunca dejando lo más importante, que es el amor, la misericordia y la justicia, que son cosas que tenemos que hacer para el eterno, mis amados. Siempre tenemos que actuar en amor, amor propio, amor con el prójimo, la misericordia. Si Adonai tiene misericordia diaria con nosotros, ¿por qué no podemos ser misericordiosos con los demás? Si Adonai es justo con nosotros, ¿por qué no podemos ser justos, amados? Amén. Pero mis amados, ahora veamos lo siguiente. Dentro de estos 613 mandamientos, hoy en día, los mismos rabinos del pueblo de Israel dicen que solamente están vigentes 369 mandamientos. 369 mandamientos están vigentes actualmente, mis amados. Es casi la mitad de los 613. Y resulta, mis amados, que estos 369 mandamientos, hay varios que solamente no los pueden cumplir aquellos que no estamos o no estamos en ciertas cosas. ¿A qué me refiero, mis amados? Que hay condiciones o hay condicionales que nos limitan a cumplir uno que otro mandamiento. Pero para eso estamos acá, para ir escudriñando cuáles sí podemos cumplir y cuáles no. Sabemos que los mandamientos de sangre ya no los vamos a cumplir porque Yeshua cumplió en el madero todos esos mandamientos por nosotros, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir escudriñando cuáles mandamientos aplican o no aplican dependiendo de nuestra circunstancia. Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, mis amados, si tenemos una casa donde tenemos una terraza y donde hay un lugar, dice que tenemos que tener una barda para que nadie se pueda caer. Dice la palabra textualmente, pondrás un cerco si tu casa está a cierta altura. Pero estamos variando, estamos dilatando el tema. No, mis amados, vámonos a la palabra.
¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Devarim 28:8. Les agradezco que busquen su palabra y si alguien la tiene, Devarim 22:8, que nos la lea y yo leo la versión que tengo aquí, a ver si dice medianamente lo mismo, a ver si le damos la interpretación a ese punto. ¿Lo leo del Ricardito? Dale, mi Dorita, dale. Cuando construyas una casa nueva, harás alrededor de la azotea un pequeño muro, no sea que alguien se caiga desde arriba y tu casa quede manchada con sangre. Amén, amén. Sí, sí. Seremos responsables de la muerte de esa persona por no haber obedecido este mandamiento. Amén, amén. Pero esto qué dice, venga, les voy a leer la versión que yo tengo. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea, para que de lo contrario, alguien que se pueda caer y tú serás el responsable de su muerte. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Que si usted tiene una casa de 2 pisos con una terraza, a esa terraza tú tienes que colocarles una protección para que la persona que se suba a la terraza no se caiga por accidente, sino será tu responsabilidad. Pero si tú tienes una casa de 2 pisos, pero no tienes terraza, este mandamiento no va a aplicar. Y si usted no tiene casa, tampoco va a aplicar, mis amados. Entonces, si vemos la Torá, la podemos aplicar. Hay mandamientos que son aplicables dependiendo de diferentes circunstancias y también son no aplicables dependiendo de esa misma circunstancia, mis amados. Entonces, si tu casa no es así, no tienes que guardar este mandamiento, aunque este exista, pero ya no se aplica en esta situación, mis amados. Hay varios mandamientos de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor el mandamiento que dice que si ya has hecho una promesa, la cumples. Pero si no has hecho una promesa, pues no tienes nada que cumplir, ¿cierto? Es algo que yo he ido aprendiendo ahorita, hoy en día con la Torá, mis amados. Yo a mi hija me pelea porque yo le hacía muchas promesas y no se las cumplía. Pero no era porque no quisiera cumplírselas o porque se me olvidaba o yo por quitármela del paso porque ella preguntaba y ustedes saben cómo son los niños chiquiticos que papi, yo quiero, papi, esto, ¿me vas a comprar la luna, papi? Un ejemplo. Entonces yo le decía, sí, mi amor, yo te lo prometo por tenerla contenta. Pero hoy en día con Nico, él me pide y yo he tratado, mi esposa lo puede decir, que ella me lo recalcaba mucho con Valentina. Hoy con Nico, hoy en día, si yo le prometo a él algo, creo que el 99% de las veces que yo le he prometido, se lo he cumplido. Pueda que sea un poquito menos el porcentaje, pero me he esforzado de todo lo que yo le he prometido, cumplírselo, ¿cierto? Entonces, no es un mandamiento que tengas que cumplir tú, mis amados. Y así hay algunos otros más. Entonces, mis amados, hay mandamientos que por alguna situación, como las anteriores, no se aplican. O viéndolo de esta manera, que hay varios mandamientos que en la actualidad no se pueden aplicar, mis amados. O algunos que no todas las personas pueden guardar. ¿Cierto? Hay otros mandamientos que no todos los podemos guardar, mis amados. Podemos decir que quedaría una lista de casi 270 mandamientos o preceptos que todos podríamos guardar en el día de hoy. De esos 613, en la totalidad de los mandamientos, hay casi que 270 mandamientos que sí podemos cumplir nosotros
al 100%. 319, que esos 319 hay unos que sí aplican y otros que no aplican dependiendo de la circunstancia, pero que sí, 270 mandamientos o preceptos, mis amados, hoy en día podríamos guardarlos. Entonces, mis amados, teniendo en cuenta esto, recordemos que conforme a la lista que hizo nuestro amado Maimónides, esto es para marcar un orden. Es por eso que los ponemos, ¿cierto? Es por eso que debemos estar pendientes de la Torá y estudiarlos y escudriñarlos. Entonces aquí ya le vamos a dar el paso a nuestro amado David para que él les diga qué debemos guardar. Adelante, mi amado David. Amén. Añadiendo un poco a eso, recordemos que hay unos mandamientos exclusivos para los reyes. Pues como no somos reyes que estemos manejando una nación, no podemos guardarlos. Hay otros mandamientos exclusivos para los jueces. O era exclusivo para los jueces. Si no somos esos jueces, pues ahí no habrían esos mandamientos. Ahora, ¿quiénes deben guardar los mandamientos? Lo que todo mundo se pregunta a veces cuando no queremos guardar los mandamientos. ¿Quiénes deben guardar los mandamientos? Todo israelita debe guardar los mandamientos. Bueno, entonces los israelitas guardan los mandamientos. Dicen muchos, son los israelitas. Ahora, hablemos de 3 tipos de personas. Judíos israelitas. Judíos son de la tribu de Judá, de Yehudá. Israelíes son los ciudadanos del país de Israel, siendo esta su nacionalidad. Israelitas son los que son parte de las 12 tribus de Israel, donde quiera que se encuentren en el mundo, son parte de las tribus. Tengamos en cuenta eso, judíos, israelíes, israelitas. Ahora podríamos ir entendiendo quiénes guardan los mandamientos. Hoy se sabe de que todos los que viven en Israel son israelitas. Si no son, todos los que viven en Israel son israelitas, sino israelíes. Algunos son musulmanes israelíes porque viven en Israel. Hay de diferentes religiones, de diferentes preferencias sexuales y de todo tipo. Sin embargo, el pueblo de Israel, a la luz de la Escritura, son quienes caminan en la voluntad de Él, del Eterno. Cuando dentro de este grupo hay personas que eligen practicar abominación y vivir en una vida conforme a sus propios deseos, no pueden ser su pueblo. Entonces, debemos tener en cuenta eso, que no todos los que viven en Israel, digámoslo así, en Jerusalén, son pueblo del Eterno. Hay muchos que hablan de eso y dicen, es que los judíos son muy malos. En este tiempo se mueve eso. Es el pueblo de Dios. Pero realmente, si miramos lo que dice la Escritura, dice, ¿quién es ese pueblo de Adonai? Los que caminan en la voluntad de Él. Esas personas que a pesar de que estén ahí como perteneciendo al pueblo de Israel, no quiere decir que por pertenecer ahí, haber nacido con esa nacionalidad de Israel, no quiere decir que sea pueblo. Si nos vamos a la Escritura, ¿qué nos dice Devarim? Deuteronomio 18, 10, 12.
No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o su hija por el juego, un adivino, un agorero, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasma o espíritus, o uno que practique necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai. A causa de estas abominaciones, Adonai su Elohim no le está echando, los está echando delante de ustedes. Quiere decir, mis amados, que muchos pueden vivir y ser del pueblo de Israel, pero no del pueblo de Adonai. Tengamos muy claro esto. Ninguno de las hijas de Israel pueden consagrarse para ser prostituta en el templo, ni puede consagrarse para ser prostituto en el templo, ninguno de los hijos de Israel. Por aquí aparece en el verso 18 de Barín, estoy leyendo de Barín, Deuteronomio 23, 17, hasta el verso 18, no traerás la ganancia de una prostituta ni el precio de un perro sodomita a la asamblea de Adonai, tu Elohim, para ningún voto, porque aún ambos son abominación a Adonai. Duro esta palabra que el Eterno puede dar ahí, pero Él no quiere que lleven nada que sea abominación. En el pueblo de Él no se debe mover eso. Tengamos claro lo que dice la Escritura. Ella es clara en lo que ha mandado el Eterno. ¿Quiénes guardan esos mandamientos? Como la pregunta ahora. Esos israelitas, que nosotros somos esos israelitas de esas 12 tribus esparcidos en el mundo. Pero los que guardamos su Torah, los que caminamos en su voluntad, los que caminan en su voluntad, no es el que simplemente diga yo pertenezco a Israel y ya, no, aquí hay algo más. Aquí tenemos que mostrar con hechos. Entonces ellos pueden decir que son del pueblo del Eterno. Estas personas que hacen estas cosas pueden decir yo soy pueblo. Porque dice la palabra muy claro, ninguno de ellos, aunque aún muchos viven en el interior de Israel, no significa que son pueblo del Eterno. Así vivan allá. No quiere decir que sean pueblo del Eterno. Hay otros que quieren entrar al pueblo por medio del judaísmo, de los judíos. Tampoco han sido escogidos de la manera como en tiempos cuando la Torá había sido recién dada al extranjero, que querían ser parte del pueblo. Eran aceptados por el Creador. Amados, ustedes deben saber un poco sobre esto, pero en el judaísmo hay unos requisitos para ser del pueblo, digamos allá, y entonces se consideran del pueblo. Pero la Escritura es clara. ¿Cuándo el extranjero puede ser pueblo? Cuando acepta a nuestro Creador, a nuestro Adonai. Cuando sigue los mandamientos. Entonces, eso en estos tiempos ha cambiado. Ahora incluso hay costos altos para poder convertirse. Por otro lado, incluso hay muchos israelitas y judíos que no creen en el Eterno, en Yeshua, pero se dicen llamar pueblo.
Tengamos cuidado con eso, mis amados, tengamos mucho cuidado con eso porque no todo mundo es pueblo del Eterno. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que guardar los mandamientos? Aquellos que son pueblo del Eterno, los que son pueblo. Nosotros sabemos que somos su pueblo, somos considerados parte de su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua HaMashiach. Tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han vuelto a la Torá, pero niegan a Yeshua. Entonces no están caminando conforme a la voluntad del Eterno. Con esto no quiere decir que ellos no hacen cosas buenas. Sí, claro, nuestros amados judíos, ellos enseñan cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos saber hoy en día que hay 613 mandamientos, porque este varón conocía de la Torá, no reconocía a Yeshua. Pero en este tiempo, mis amados, ¿cómo sabemos que somos pueblo? Cuando reconocemos a Yeshua HaMashiach y andamos en sus mandamientos, en sus instrucciones y conforme su voluntad. Enseñándole a los hijos. Los padres son los primeros responsables de enseñar a sus hijos, los misbó, hasta que lleguen a la edad donde los podemos entregar al Eterno como responsables de su propia vida, caminando en Torá. Mis amados, esto es muy interesante. ¿Por qué? A mí personalmente, cuando yo pude entender esto, es algo maravilloso, mis amados, porque nosotros que tenemos un hogar, tenemos hijos, es lo primero que debemos hacer, enseñarle a nuestros hijos Torá. Porque hay muchos, o en mucho tiempo, le queríamos enseñar al pueblo o a donde pertenecíamos, pero no le queríamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque en nuestra casa no se vivía ese amor, no había misericordia, no había justicia. Y era muy difícil enseñarle a nuestra familia. Pero la Escritura nos manda que debemos arrancar con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? Debemos enseñar todo lo que dice la Escritura, pero primordialmente ser ejemplo a ellos de que vivimos una vida consecuente a la Torá. Todo lo que está escrito debemos escudriñarlo, estudiarlo, vivirlo diariamente y entender cómo esto perfecciona nuestra vida. Es lo más importante, mis amados. No simplemente ser oidores, dice la Escritura, sino hacedores. De nada nos sirve enseñarle a la gente, pero si no la vivimos. Así empezamos a hablarle a nuestros hijos, viviendo, porque ellos ven, aunque sean muy pequeños, pueden llegar a reclamarnos y decirnos, ¿cómo es que usted enseña que tengamos amor, pero usted no me ama? Doy como un ejemplo. Puede ser duro. Y eso se ha vivido mucho, pero estamos en ese tiempo. Como somos pueblo de Adonai, reconocemos a Yeshua. Debemos tener claro eso, mis amados.
ser claros, que necesitamos ser hacedores, dar ejemplo. Aquí le voy a dar para que nuestro amado Ricardo continúe. Amén, amén. Así es, mis amados, como estaba hablando nuestro amado David, debemos ser pueblo, pero para ser pueblo debemos seguir la Torá, debemos seguir las enseñanzas que Adonai nos ha dejado. Ahora cierra tus ojos allí donde tú estés, amado, amada, y pregúntate, ¿estamos siendo pueblo? ¿Estamos guardando la Torá en todo momento o solo cuando nos conviene? Espero que el Ruá de Adonai te haya respondido que sí estás guardando Torá, mis amados. Pero bueno, mis amados, ahora tenemos también una responsabilidad como siervos de Adonai, como hijos del Padre, como pueblo de Israel, ¿cierto? Que es enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? Los padres son los primeros responsables de enseñar a sus hijos los misbot o los mandamientos. Debemos enseñar todo lo que dice la Escritura, pero primordialmente ser un ejemplo para ellos, mis amados, de que vivimos una vida consecuente a la Torá. No hablemos de los 270 mandamientos que están extendidos ahorita, que ya vimos en el listado más grande. Hablemos de uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, valga la redundancia, mis amados. No robar. Si nuestros hijos nos ven robando, ¿creen ustedes que estamos guardando la Torá? Si nuestros hijos nos escuchan hablando del hermanito de la congregación que se quedó dormido, el hermanito, permítame un segundo, por favor, que se me presentó un accidente acá, ya vuelvo. Mientras nuestro amado vuelve, pensemos en eso, lo que decía nuestro Roe. Si nuestros hijos nos ve haciendo lo contrario de la Escritura, le estamos mostrando que estamos guardando los mandamientos. Si Él nos ve hablando de nuestros prójimos, ¿cómo se verá eso? ¿Será que Él dirá, mi padre sí guarda los mandamientos? Tenemos que poner cuidado. Ya volvió, ya fue, amado. Así es, mis amados, como estaba diciendo mi amado David. Entonces, al contexto de lo que íbamos con mi amado David, si nosotros a nuestros hijos les enseñamos que no pueden mentir, no me puedes decir mentiras porque en la Torá dice que tú no me puedes mentir, tienes que siempre decirme la verdad. Y a los 20 minutos llega X persona, no vamos a poner una cosa rara, sino cualquier persona, y resulta que nosotros no queremos hablar con esa persona y le decimos a nuestro hijo, vaya, dígale que no estoy. Les pregunto, ¿estamos siendo congruentes con lo que le estamos enseñando a nuestros hijos de la Torá? No, vamos bien. Exacto. Entonces, tengamos en cuenta que nuestros hijos son, bueno, hablando de los hijos pequeños, son una esponja. Y hoy en día nuestros hijos mayores son un reflejo al 80% de lo que somos nosotros, mis amados. Si han escuchado eso cuando dice, uy, es que es igualito al papá, hasta para dormir, duerme igualito como duerme el papá. Es igualita a la mamá, se le frunce la nariz cuando se enoja, igualito que la mamá. ¿Sí lo han escuchado? Exacto, exacto, mis amados. Entonces nosotros
somos ese espejo para nuestros hijos seguir. Nuestros hijos siguen nuestras huellas. Entonces, la responsabilidad de que nuestros hijos no se pierdan o se salven es de nosotros, única y exclusivamente de nosotros, mis amados. La Torá es la palabra de Adonai, mis amados. No son solo los mandamientos, sino que es otra vez todo el conjunto completo, todo lo que el Eterno nos está enseñando y toda su palabra viva e inspirada en Elohim. Toda la Torá está escrita en la palabra viva e inspirada por Adonai. Todo lo que está escrito en la Torá, sí, lo escribieron los humanos, porque Adonai les dijo que debían escribir. La única palabra escrita de la Torá que Adonai hizo fue la primera tabla de los 10 mandamientos, que fue rota por Moshe en el monte de Sinaí, cuando encontró a su pueblo adorando un becerro de oro que ellos hicieron. ¿Recuerdan que Moshe la rompió? Esa fue la única palabra que Adonai escribió con sus dedos. Desafortunadamente, por la ira que sufrió Moshe al ver al pueblo readorando este becerro, él rompió esa palabra. Él rompió esas tablas o esas piedras donde Adonai había plasmado su hermosa y preciosa escritura. Porque las siguientes palabras o los siguientes mismos 10 mandamientos que ya le había dictado Adonai a Moshe, ya le había hablado Adonai a Moshe, le tocó a Moshe escribirlos. ¿Cierto? Entonces, toda la Torá la escribió el hombre, sí, pero inspirada por Adonai. Adonai en sueños le decía a los amados apóstoles, al amado Moshe, despierto, le dijo: escribe esto, esto, esto y esto. Así que la Torá está escrita, pero inspirada por Adonai. No podemos ponerla en duda. Entonces, mis amados, si vamos a segunda de Timoteo y vemos el capítulo 3, verso 16-17, dice: porque toda la escritura que ha sido inspirada por el Ruach de Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores e instruir o disciplinar en una vida justa, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. ¿Quién me puede explicar este verso? Adelante, mi amado. No, pues aquí miramos que es muy hermoso todo lo que el Eterno le permitió a los hombres vivir y todo eso y dejar allí como establecido por la voluntad de Adonai, ¿no? Escribir todo esto tan hermoso para que nosotros podamos vivir por ello, ¿no? Amén. Pues nos dejó como lo más hermoso que nos dejó allí sellados, es que sabemos que es por voluntad de Él y que fue por su voluntad. Ya sabemos que no viene del hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas, mucha gente que dice que no, pero es que la Biblia la escribió el hombre. Pues sí, las traducciones y muchas cosas las escribió el hombre, pero verdaderamente lo que es la Torá como fue escrita en el antiguo, todo lo antiguo y todo, pues sabemos que eso no pudo un hombre haber escrito algo tan maravilloso, tan glorioso como es la Torá. Tuvo que interceder el Eterno, y claro, pues ahí lo entendemos que fue por inspiración de él, no del hombre, no como hoy en día muchos le critican a uno eso, porque pues aquí por lo menos han criticado mucho eso, que no, que es que la Biblia la escribió un hombre común y corriente, pero pues nosotros
sabemos que eso no es así. Entonces, pues es muy hermoso entender y saber cada día que Él es el que tiene el control de todas las cosas y por eso dejó todo esto constituido para nosotros. Que no se contradice en nada porque todo está allí, como Él dijo, así es y se cumple. Así es, mis amados. Así es, mis amados. Es que, de hecho, mis amados, si analizamos, el hombre para lo único que ha servido es para dejarse utilizar del enemigo y ha permitido las malas traducciones. Por eso es que nosotros los invitamos tanto y de pronto nos ponemos hasta canzones con el tema del hebreo. Porque nosotros nos ponemos a leer la Torá como está escrita actualmente y si no tenemos el conocimiento del hebreo, vamos a seguir siendo engañados. Nomás, solo por poner un ejemplo sencillísimo. Aquí muchos adoran a la Virgen, ¿cierto? Sí. Pero en la Torá solo habla de una sola Virgen. Y lo más triste es que esa única Virgen que habla la Torá la tradujeron hasta con el nombre mal. Imagínense, porque en hebreo, la traducción del hebreo al español del nombre de la única Virgen que conocemos en la Torá, que es la única Virgen valedera para nosotros, porque está escrito en la Torá su nombre, y la llamaron en la Torá Virgen. Su nombre real no es María, es Miriam. Entonces, démonos cuenta, mis amados, que el enemigo también ha usado al hombre para corregir la escritura a la conveniencia del enemigo. ¿Por qué? Porque nos ha distorsionado lo que debemos y a quien debemos darle la honra. Entonces, por eso es que nosotros les insistimos muchísimo de que debemos escudriñar la Torá, pero en el idioma original, para que no nos dejemos confundir por las falsas traducciones, porque hay unas traducciones que aún están peor, y la más acertada es la Reina Valera. Pero aún así, ahí habla de Dios, de Jesús, de Eva. Recordemos que Eva, el nombre verdadero es Java. Recordemos que el nombre verdadero de la mamá de Jesús, de Yeshua, es Miriam, no María. Y que el que nació no se llamó Jesús, sino que se llamó Yeshua. Entonces, démonos cuenta que es la más acertada y aún así tiene un poconón de errores. Pero son tan imperceptibles que la única manera de percibir esos errores es yéndonos a la Torá escrita en hebreo, en el idioma original, mis amados. Ahora veamos qué nos dice Ivrín 4:12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viviente, mucho más eficiente y más aguda que una espada de doble filo, y penetra y separa el alma del ruach, las articulaciones de la médula ósea de los huesos, y juzga los rozamientos y los consejos del corazón. Y juzga los razonamientos y los consejos del corazón. Entonces, mis amados, cuando se enseña a los hijos la palabra, la enseñanza, la instrucción, la guianza penetra. Es la que va a mover el corazón del hijo. Pero hay que ser sabios en cómo decirlos.
Adelante, mi amado David, con esta parte final, porque es que tengo ruido musical de los vecinos y no quiero que eso afecte la enseñanza. Adelante, mi amado David. Como decía nuestro Roe, tenemos que ser sabios en cómo decimos, cómo le enseñamos a nuestros hijos las instrucciones, esa guianza, para que pueda penetrar, pueda mover el corazón de nuestros hijos. Ahora, si avanzamos y miramos los misbot se refiere a todos los mandamientos, a todas esas ordenanzas que el Eterno dio, porque hay diferentes grupos de mandamientos. ¿Qué es lo que queremos tratar hoy para poder entenderlo correctamente? Decir que en la Torá hay mandamientos, pero no que los mandamientos son la Torá. Esto es una palabra clave, mis amados. Decir que en la Torá hay mandamientos, o decir que la Torá son mandamientos, o que los mandamientos son la Torá. Creo que lo correcto sería que en la Torá hay mandamientos. La palabra de misbó generalmente dentro del judaísmo se utiliza como buenas obras, buenas acciones. Cuando decimos guarda mandamientos es como decir las buenas obras. Esto lo dicen los rabinos. Por eso cuando Pablo dice las buenas obras que Elohim ha preparado para ti, ¿de qué está hablando? Está hablando de los mandamientos. Tengamos claro esto. La palabra misbab viene de la raíz sabab, que es mandamiento, es una ordenanza. Esta se deriva del orden de mandar, sabar, ordenar, constituir, designar, encargar, comendar, mandar, mandamiento. Por aquí aparecen palabras interesantes donde dice encomendar, constituir, encargar, de esta palabra sabab. Mis amados, el Eterno nos dice en el Shema Israel, los mandamientos que yo te mando hoy, que también serían que te encargo hoy, que te delego hoy. Si llevamos esos mandamientos a que nos los están encargando, que nos los están delegando, eso cambia un poquito. O cambia mucho, para mí cambia mucho. Porque ya es un encargo que el Eterno nos está dando. Con esta expresión Adonai está confiando en esta persona, que lo puede hacer. Yo te mando, no solamente es ordenar, es un encargo, es algo que puede hacer. Adonai sabe que tienes la capacidad de lograrlo y cumplirlo. Mis amados, hay muchos que dicen, es que ese viajado de mandamientos, cuando se habla de 613, son muchos. No, ¿yo cómo voy a guardar eso? Cuando se rebajan, 369, 290, algunos dicen, no, así sean 100. Son muchos. Pero mis amados, si el Eterno nos ha encargado
nos ha delegado, es porque Él sabe que estamos capacitados. ¿Para qué? Para hacerlos. Aquí, mis amados, la palabra misbah también viene de otra raíz que significa común en cuestión de algo que tenemos en común. Por eso tiene que ver con unión, algo que nos une, algo que construye conexión entre amigos. Mientras más cosas se tienen en común, más les une. Pero con la persona con la cual se debe casar, se tiene que tener en común el objetivo de vida. Y si no tiene bien claro hacia dónde vas, va a ser algo muy complicado porque hay un momento en que los caminos se separan. Aquí podríamos mirar un ejemplo como el matrimonio, con la persona que se va a casar. Pero todos sabemos que el matrimonio también se relaciona con el pueblo y Adonai. Por eso, entre más hacemos los mandamientos, más nos acercamos a ¿quién? Al Eterno, porque vamos teniendo más en común con Él, siendo más con Él. Más en común con Él. Mis amados, estando unidos a Él, sus mandamientos son más fáciles, su yugo es ligero, solamente hay que unirnos a Él. Si alguien dice que es difícil cumplir los mandamientos del Eterno, es porque no es algo que es para esa persona. Es porque no tiene esa misma, o por lo tanto no tiene esa misma comunión con el Eterno. No está en esa unión con el Eterno. Hay veces donde se complican las cosas y no entramos en esa unión. Para ir terminando, me les voy a devolver un poquito, mis amados. Maimónides habló de esos 613 mandamientos, pero habían unos judíos allá mismo que no estaban de acuerdo, y ustedes pueden escuchar que muchos dicen que pueden haber más de 613 mandamientos, pero allá mismo habían otros que no estaban de acuerdo con él y decían que no, que eran más. Algo otros hablaban. Él escribió un libro, este varón escribió un libro donde hablaba sobre un poco de esto. Porque hay mandamientos que son de hombres. No están colocados en esos 613 mandamientos. Por eso debemos tener cuidado cuando son mandamientos de hombres y cuando son mandamientos del Eterno. Por eso en esta hora venimos hablando de unos mandamientos. Esos mandamientos en general son todas las ordenanzas y estos encargados del Eterno. Nos han dado cualquier tipo de encargo que Él nos ha dado, un encargo, sus mandamientos. Pero cuando se nos dificulta estos mandamientos es porque nos falta ¿qué? Esa unión con el Eterno. Este varón, a pesar de que tenía conexión o con sus hermanos judíos, estaban a contra de él, porque sacó
13 mandamientos. Pero estamos hablando de hombres. Ahora, pasémonos al Eterno. Preguntémonos en esta mañana, ¿cómo está esa unión con el Eterno? Porque es que estos mandamientos los dio el Eterno, nos los ha encargado el Eterno, nos los ha delegado el Eterno. Y si para nosotros se nos vuelve una carga, es porque falta esa unión con Él. Nos falta ser uno con Él. Entre hombres podemos llegar a un acuerdo, aunque es difícil. Pero con el Eterno, Él ya estableció, mis amados. Él ya nos ha ordenado, nos ha encargado un mandamiento. Como decir ese ejemplo que colocó el Roe sobre nuestra casa. Él ordenó que hay que colocar un vallado o algo para que alguien no muera. ¿Cómo vamos a entrar a negociar nosotros ese mandamiento con el Eterno? No hay forma. Él ya lo estableció. Cuando decimos, no, eso es muy duro, yo colocarle eso a mi casa, se ve muy fea, es porque no tiene esa conexión directa con el Eterno. No está en esa unión con Él. Nos falta unión con Él. Porque si Él lo establece, si Él nos encarga de eso, es porque Él sabe que somos capaces. Y si no lo manda, es porque ¿qué? Porque es bueno para nosotros. Aparece como el tema de cuando se habla de que no voy a comer lo inmundo, como el cerdo. En nuestra cultura que es tradición eso. Ay, yo he escuchado a algunos diciendo, es que para mí es muy duro dejar de comer la carnita de cerdo. Mis amados, si el Eterno nos ha instruido a eso, es porque sabe que somos capaces y sabe por qué es bueno para nosotros. Pero Él nos pregunta en esta mañana y preguntemos en este momento. Cierre sus ojos allá donde se encuentra y piense en un momento. ¿Cómo está esa comunión, esa unión con el Eterno? ¿Aún se nos hace duro guardar los mandamientos? ¿Aún se nos hace duro guardar Shabbat? ¿Aún se nos hace duro decir mentiras? ¿Se nos hace duro decir la verdad o estamos dados a decir mentiras? Porque mis amados, el Eterno nos manda en esta mañana, nos está llevando a que sus mandamientos no es una ley como nos enseñaron, es una instrucción, es un encargo. Y fuera de que es un encargo, es la instrucción para nosotros vivir como su pueblo, como su nación. Ese pueblo esparcido en el mundo. Cuando vamos a Salmos, Tehilín 119, verso 6, entonces no me avergonzaré cuando tenga respeto a todos tus misbod, a todos sus encargos. Mis amados,
no es de mirar, es que son muchos. Aún, si nos tocara guardar esos 613 mandamientos o algo más, pongamos que hay más. Y si en el Eterno nos manda que tenemos que guardarlo, es porque somos capaces. Él no nos manda a hacer algo que no somos capaces. Él sabe de que somos capaces y de que no. Para ir terminando en esta mañana, cierren sus ojos. Orémosle al Eterno, maravilloso Rey, Yeshua HaMashiach. Tú en esta mañana nos enseña, nos muestra, me enseña a mí que no debo mirar los mandamientos como una ley, sino como un encargo que tú me has dejado, un encargo que debo hacerlo, con ese deseo, con ese anhelo, porque soy tu pueblo, soy tu hijo. Y tú, Rey amado, nos has